Hoy terminamos la crisis haitiana, hacemos un recorrido por el mundo de las Antillas y terminamos la serie, último programa de los mares del Caribe. La vez pasada estábamos viendo el lío tan grande que va a detonar la crisis haitiana. Estábamos viendo cómo Jean-Bertrand Aristide, con su movimiento Lavalas, sube al poder, gana las elecciones, representa la esperanza más grande. En el 91, las gana en el 90 y sube en el 91, cómo le hicieron un golpe de Estado a los 7 meses, un golpe de Estado a los antiguos militares de las fuerzas de Duvalier, y cómo después de ese golpe de Estado tuvo que irse a los Estados Unidos en el exilio. En ese tiempo, Haití tuvo un embargo de 3 años para boicotear el régimen militar, lo cual además debilitó tanto la economía haitiana, que fue lo que produjo la oleada de balseros, ellos los llaman boat people, gente en barcos, que se lanzó al mar y que coincide con la tragedia cubana, con el desborde de los balseros cubanos, y se encuentran en el mar los dos pueblos en la tragedia del Golfo de México, tratando de llegar a Miami sin la ayuda de nadie. Entonces, habíamos visto eso, y que Jean-Bertrand Aristide retorna en la crisis de la gente de los barcos, de los boat people, llega a ejercer tal presión sobre Estados Unidos que Clinton organiza un golpe en el cual va a darle un golpe de Estado a los militares que le habían dado el golpe de Estado a Aristide y a poner de nuevo a Jean-Bertrand Aristide en el poder. Cuando Aristide vuelve al poder en el 94, ya vuelve en unas condiciones preconcebidas que no dependen de él, porque él era independentista y tenía una línea diferente a la influencia de los Estados Unidos, pero como es por la política norteamericana que él puede volver, entonces ya vuelve empeñado. Empeñado significa que va a implementar las políticas del Fondo Monetario. Las políticas del Fondo Monetario van a empobrecer a Haití terriblemente, por un lado, y por el otro lado va a ocupar, por la paranoia del golpe que le hicieron, el levantamiento del embargo y los créditos que lleguen, en crear un ejército privado, en disolver el ejército, en crear sus propias fuerzas de seguridad, que son los Chimeda. Y por esa vía, por la vía de conservarse en el poder, de evitar un golpe de Estado y tener que seguir los lineamientos norteamericanos, porque de no ser así no estaría en el poder, por esa vía traiciona a Lavalas. Entonces Lavalas, que era el movimiento que él representaba, que era una alternativa democrática, independiente, que incluyera a la población en lugar de excluirla, digamos, que tratara de crear un clima político que les permitiera un consenso, digamos, en un momento dado, nada de eso se va a poder cumplir. Entonces él va a hacer que mucha gente que formó parte de Lavalas se sienta traicionada y empiece a crear la oposición, y va a generar una oposición en su contra que va de diferentes sectores, donde por primera vez se van a unir los negros y los mulatos en una misma dirección política, cosa que nunca se había podido hacer. Y esa crisis va subiendo, entonces él tenía un militar, habíamos visto cómo él tenía un militar que era Metellida, que era el que había montado estos cuartos de seguridad, lo pidieron a él no lo dio en extradición. El militar amenazó a Metellida con contar todo lo que él había hecho, finalmente apareció muerto, y es el hermano de Metellida,
el que va a encabezar la rebelión en la región de Guinea, al norte de Haití, empieza la gran rebelión, llegan a tomarse el norte del país, se desata, digamos, una crisis entre dos fracciones, que es una guerra civil prácticamente, porque es como toda la oposición a Aristide, que está encabezando el hermano de Metralleda, y que va a poner los pueblos que estaban, los soldados que estaban refugiados en República Dominicana, cruzan la frontera y vuelven para presionar la salida de Aristide. Cuando presiona la salida de Aristide y estalla toda esta crisis de disturbios que vimos, en ese momento la crisis termina la crisis lleva a que Aristide sea removido del poder. Entonces los Estados Unidos saca a Aristide del poder. Entonces, ¿qué pasa? Aristide dice que él fue secuestrado y llevado contra su voluntad a Sudáfrica. A la República Centroafricana, no a Sudáfrica, sino a la República Centroafricana. Al afirmar esto, Jean-Bertrand Aristide, el presidente de Jamaica, P.J. Patterson, considera que eso es un precedente que no se puede permitir. Ahí era donde habíamos quedado en el relato, en la posición de Jamaica. Porque desde la República Centroafricana, Aristide estuvo moviendo contactos y de todas maneras se organizó una represión contra la gente que salió a la calle a celebrar la salida de Aristide. Entonces P.J. Patterson, presidente de Jamaica, primer ministro de Jamaica, dice no, eso no se puede permitir porque es un pésimo precedente para el orden internacional y el orden regional, que un presidente sea secuestrado independientemente del grado de crisis en que se encuentra una sociedad. Esto es otra cosa. Eso es lo que opina Patterson. Entonces P.J. Patterson va a invitar a Jean-Bertrand Aristide para que vaya a Jamaica y se quede allá. Jamaica queda muy cerca de Haití. Y fuera de eso, en el tiempo en que estuvo en Centroáfrica, Mbeki de Sudáfrica, el presidente Mbeki de Sudáfrica le dio unas armas que están en este momento en Jamaica. Entonces, la presencia de Aristide en Jamaica con un embarque de armas que hay allá hace pensar que todavía la crisis no está conjurada, porque aún existe la latencia del retorno de Aristide, por un lado. Por el otro lado, resulta que en este momento Jamaica está ocupando la presidencia temporal, esa es una presidencia rotativa, de una organización que se llama CARICOM. Y el CARICOM es una organización que se creó en 1973, que es una comunidad caribeña que inicialmente estaba integrada por Jamaica, Trinidad, Tobago, Guyana y Barbados, luego incluyó a Belice, luego incluyó otros pueblos del Caribe y empezaron a establecer relaciones con las antiguas colonias africanas y con pueblos del Pacífico, y hoy por hoy, digamos, tiene un alcance bastante importante en la región. Es como la comunidad que agrupa la economía y la política de los pueblos de la región del Caribe para darles como un bloque común a partir del cual relacionarse económica y políticamente con los diferentes países. Entonces resulta que al estar Patterson de presidente de rotativo, Jamaica presidencia rotativa del CARICOM, en el momento en que Aristide llega a Jamaica, ya no es una decisión solamente del gobierno jamaiquino, sino es una decisión que afecta a todo el CARICOM, porque en ese momento es presidente de CARICOM Jamaica. Entonces, otros miembros del CARICOM empiezan a protestar, como el caso de Barbados, cuyo primer ministro dijo, yo no fui consultado, esta decisión se tomó sin mi consentimiento y yo no estoy de acuerdo. Entonces, la decisión de Jamaica divide y crea una gran controversia dentro de la organización del CARICOM. Entonces, el que está en este momento de presidente interino en Haití, que es un personaje muy ligado a las Naciones Unidas, es un personaje había como tres opciones. Había una opción de un hombre de origen sirio, había una opción porque también una de las cosas que estaba tratando de buscar Aristide era que personas con doble pasaporte, doble nacionalidad pudieran gobernar allá, cosa que nunca se había podido hacer, y eso le abriría el camino a las comunidades de origen árabe para entrar en el juego, digamos, en el juego electoral. Ahora, esta crisis también la detona Aristide por decir que él no quería en las siguientes elecciones la mayoría, sino la totalidad. Entonces, un periodo electoral, después de que él llegó, gobernó él. En el otro siguió gobernando él a través de una figura que era la fachada, y en el siguiente quería seguir gobernando él sobre la totalidad y no sobre la mayoría, y eso es lo que va a desatar, digamos, la amenaza de perpetuarse en el poder
y la utilización de los loas a su favor, porque él decía que los sacerdotes del vudú estaban con él y él era cristiano. Entonces, eso, mejor dicho, esos síntomas recuerdan mucho la época de Duvalier. Y al recordar la época del Duvalier, pues la gente se le rebota porque era para otro cuento. Entonces eso es lo que va a llevar a la crisis. Entonces la crisis lleva al levantamiento, el levantamiento lleva a la rebelión lleva a ponerlo en jaque a Aristide, cuando lo ponen en jaque lo sacan para Estados Unidos, de Estados Unidos lo saca, al afirmar que es secuestrado, diferentes pueblos diferentes gobiernos entran en contradicción con esa política, lo invitan a Jamaica, en Jamaica es donde está, y él está a media hora de Haití. Y ahí hay unas armas que mandaron de Sudáfrica. Entonces, el actual presidente interino de Haití, que es un hombre muy ligado a las Naciones Unidas y digamos como a la comunidad internacional, habiendo sido compañero de universidad de Patterson, habiendo sido, digamos, amigos, considera que no es adecuado de parte de Patterson haber invitado a Aristide a Jamaica, porque pone la crisis en pie de, digamos, de desestabilización, en la medida en que está tan cerca, porque si está en África, pues está muy lejos, pero es que si está en Jamaica, pues está a media hora, no es que todo esto es un mismo circuito geográfico y todo. Entonces, en este momento, la crisis está lejos de poderse resolver, porque la presencia de Aristide en Jamaica hace que en cualquier momento exista la posibilidad de un retorno. La acusación de secuestro que Aristide hace ante la comunidad internacional es sumamente grave, habrá que ver, por hecho, de probarse eso, es grave. La idea de Aristide de perpetuarse en el poder repetiría una vez más la traición política que se le ha hecho al pueblo haitiano a partir de la esperanza de su credibilidad en un proyecto, y mucho más el de Aristide, que es un proyecto democrático, que eran las primeras elecciones democráticas. Entonces está por jugarse la suerte de Haití, está por jugarse el que Haití pueda como sociedad resolver sus conflictos internos y crear un proyecto político que los incluya a todos, que incluya a los mulatos, que le incluya a los negros, que incluya a las comunidades de diferentes partes y que los haga partícipes de un proceso de desarrollo interno. Esa es una parte. Entonces, Haití tiene, por un lado, un conflicto interno. Ese conflicto interno consiste en que se pongan de acuerdo para la foto. Es decir, que tengan un proyecto político, democrático, electoral, viable, que les permita a todos sentirse representados en ese proyecto político, que respete las reglas del juego electorales y que le dé a todo el mundo oportunidades políticas dentro de la isla. Esa es una parte. Entonces tienen que solucionar el tema de los negros y de los mulatos, y tienen que solucionar, digamos, los conflictos internos. Tienen que buscar la manera de encontrar un consenso que incluya a la gente que apoya a Aristide, que es un sector importante que está apoyando a Aristide, y que incluya a la gente que está en contra de Aristide, y ponerlos de acuerdo para la foto. Bueno, digamos, eso es una cosa compleja, pero tienen que hacer eso para poder encontrar una salida dentro de la historia. Por el otro lado, además, esa salida podría llevar a que se reactive el turismo, que sería la forma en que ellos puedan sobrevivir, dadas las condiciones tan frágiles de las economías del Caribe, que dependen, digamos, de sectores y de factores a veces únicos. En este caso, digamos, como hace ya tiempo, las comunidades del Caribe pues están dependiendo fundamentalmente del turismo, y el turismo depende de la seguridad, y la seguridad depende del nivel de cohesión interior,
para poder hacerse, porque si no hay seguridad, pues no hay turismo, y si no hay turismo, no hay comida. Eso por un lado. Por el otro lado, dependen de un orden internacional que facilite las cosas. Porque es que si les siguen cobrando todas las deudas que les cobró Francia, las deudas que les cobró los Estados Unidos, las deudas externas que tienen, más las políticas de ajuste, más los boicots que se les han hecho, los embargos, pues así no hay cuerpo que aguante, digamos, tiene que haber un orden económico favorable que permita que Haití salga adelante, porque entre más la aprieten, sencillamente la mantienen en un permanente grado de pobreza como el país más pobre del continente. Entonces, aquí hay una combinación de factores internos y externos que habrán de conjugarse o deben conjugarse para salir del profundo de la crisis, pero en este momento todavía están en el ojo del huracán, porque las cosas no están todavía estabilizadas, ni las cosas están quietas, están en pleno movimiento, y de todas maneras la presencia de Aristide en Jamaica hace sentir que todavía este juego no está resuelto, por un lado. Por el otro lado, hay que ver el impacto que la crisis haitiana vaya a tener sobre el CARICOM y las posibles divisiones o confrontaciones que pueda producir sobre los pueblos de la comunidad del Caribe, que eso también es una cosa muy importante porque todas estas historias están absolutamente entrelazadas las unas con las otras. Entonces, el destino de Haití en este momento es incierto, porque están atravesando la crisis y todavía la crisis no llega a un punto de definición en el cual uno diga, bueno, ¿no? Y entonces esto quedó así y esto quedó aquí así. No, señor, eso todavía no ha quedado de ninguna manera. Hay un proceso que se está gestando cuyo resultado final no es previsible en este momento. El caso cubano también queda en una situación en la que está, digamos, ellos han aguantado estos últimos años también gracias al petróleo de Chávez, pero en el momento en que se muera Fidel o haya cambios drásticos en la geopolítica, el destino de Cuba también está en la incertidumbre. Hay países que tienen destinos más definidos, como el caso de Jamaica misma, que ha venido desarrollando su propio proyecto, y como el caso de Puerto Rico, cuyo estatus de Estado libre asociado con los Estados Unidos, pues no se está cuestionando en este momento. Entonces, Jamaica y Puerto Rico tienen una situación histórica relativamente definida, mientras que lo que es Cuba y Haití están en una incertidumbre de la historia muy grande. República Dominicana tiene bastante más definida su situación y su proyecto turístico ha sido lo suficientemente bien montado como para darles a ellos buenas posibilidades en los últimos tiempos. Entonces, en este punto, con unos pueblos en la total incertidumbre, donde no podemos saber qué va a pasar pasado mañana, porque las circunstancias que los han batido en las fuerzas de la historia aún están en movimiento. Sí, está pendiente desmontar el bloqueo a Cuba para poderla sacar para hacerla posible como sociedad, porque mientras tenga ese bloqueo es muy difícil. Eso ya se está discutiendo. Ya, digamos, en estas mismas épocas del relato empezaron las discusiones para empezar a levantar el bloqueo, pero está pendiente levantar ese bloqueo. Está pendiente qué va a pasar una vez que termine la era de Fidel, que todavía no ha terminado. Está pendiente qué va a pasar con su economía y qué viraje va a tener. Entonces, estos dos, Haití y Cuba, están pendientes en la historia. Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana tienen situaciones más estables, aunque tengan muchos conflictos interiores también, pero tienen situaciones más estables. Entonces, en este punto quedan suspendidas, o sea, damos por terminado este ciclo de las Antillas, este ciclo a través del cual hemos recorrido las Antillas mayores. De las Antillas hemos recorrido solo las mayores, y mire cuánto tiempo llevamos contando esta historia, y es solamente las mayores. Es decir, únicamente hemos hablado de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica. Las historias de Trinidad, de Grenada, Guadalupe, Martinica, Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, todas estas islas, Antigua, que forman también el rosario del casco del Caribe, son otras historias que contaremos en otros tiempos. En esas historias también están San Andrés y Providencia, que a pesar de que son islas que pertenecen a Colombia, su historia está ligada a las Antillas.
a las mayores y a las menores porque su historia es compartida con el espectro del Caribe. Nosotros cogimos una parte de esta inmensa y fascinante historia que es la parte de las Antillas Mayores y la desarrollamos desde los diferentes tiempos y empezamos con las historias de la esclavitud y empezamos con las historias de las conquistas y de las entradas de los diferentes pueblos, y estas historias las recorrimos a través de la música. Entonces, a través de la música vamos a hacer un pequeño recuento de toda la cantidad de historias que la música nos contó, de todos los avatares y los destinos que estos pueblos del Caribe han tenido entre las pugnas de los imperios, los descubrimientos, los cambios de hegemonías, los órdenes mundiales, cómo ellos cantaron, y eso fue una de las partes importantísimas que vimos, cómo toda esta historia está cantada, cómo ellos nos han enseñado su cultura, su identidad y su vida a través de la música, recordando todas las diferentes etapas para despedirnos con todo cariño de estos pueblos que nos son tan cercanos y a veces tan desconocidos del Caribe. La forma como todos estos pueblos nos contaron sus historias en inglés, en francés, en español, a través de la música, es lo que vamos a recordar después de la pausa. A lo largo de todo este ciclo, de todo este recorrido histórico, cultural por los Caribe, vimos a través de su música historias de plantaciones, historias de azúcar y café. Café, soldado y colao. Café, soldado y colao. Alrededor de la cultura de las plantaciones, vimos la terrible y dolorosa historia de la esclavitud. Maelo y Bob Marley nos hablaron de ellas. Maelo nos contaba de cómo huye Huitinila y Bob Marley nos hizo un canto de redención y de dignificación de un pueblo que fue tratado con la ignominia de la esclavitud.
con el mensaje de libertad y de dignificación y de emanciparse de la esclavitud mental que nos dio Bob Marley desde Jamaica. También estuvimos viendo la cultura santera. La santería nos mostró una manera de sobrevivir en cuerpo y espíritu a los años más duros de las historias del Caribe. Y así nos fueron contando a través de San Lázaro cómo se fueron enlazando los dioses africanos con los santos cristianos para darle fuerza al alma de un pueblo en Cuba. De la mano de Celina y Reutilio, que nos contaron las historias de la santería, también oímos cantos de independencia en la guerra de independencia de Cuba, tan fuerte y tan terrible. Escuchamos el punto cubano. En los tiempos de la independencia de Cuba y de su sangrienta guerra para salir adelante como pueblo independiente, vimos la tragedia y el valor de un pueblo que al no poder convertirse en un estado libre desde el comienzo de los tiempos, tuvo que existir en un idioma, en una cultura, en una música que es la que le da su condición de existencia, ya que como Estado nacional, en términos independientes, no ha podido ser Puerto Rico. También escuchamos las historias de República Dominicana y a través del merengue nos metimos en los cuentos del Chivo, de sus dictaduras, de sus independencias, de sus luchas con Haití y de la difícil condición de estos dos pueblos para existir en una misma isla. Veníamos hablando de Haití este tiempo, del SUC, y hablamos de los dominicanos también, los escuchamos con su merengue. Hoy terminamos la crisis haitiana. Hacemos un recorrido por el mundo de las Antillas y terminamos la serie, último programa de los mares del Caribe. La vez pasada estábamos viendo
el lío tan grande que va a detonar la crisis haitiana. Estábamos viendo cómo Jean-Bertrand Aristide, con su movimiento Lavalas, sube al poder, gana las elecciones, representa la esperanza más grande. En el 91, las gana en el 90 y sube en el 91, cómo le hicieron un golpe de Estado a los 7 meses, un golpe de Estado a los antiguos militares de las fuerzas de Duvalier, y cómo después de ese golpe de Estado tuvo que irse a los Estados Unidos en el exilio. En ese tiempo, Haití tuvo un embargo de 3 años para boicotear el régimen militar, lo cual además debilitó tanto la economía haitiana, que fue lo que produjo la oleada de balseros, ellos los llaman boat people, gente en barcos, que se lanzó al mar y que coincide con la tragedia cubana, con el desborde de los balseros cubanos, y se encuentran en el mar los dos pueblos en la tragedia del Golfo de México, tratando de llegar a Miami sin la ayuda de nadie. Entonces, habíamos visto eso, y que Jean-Bertrand Aristide retorna en la crisis de la gente de los barcos, de los boat people, llega a ejercer tal presión sobre Estados Unidos que Clinton organiza un golpe en el cual va a darle un golpe de Estado a los militares que le habían dado el golpe de Estado a Aristide y a poner de nuevo a Jean-Bertrand Aristide en el poder. Cuando Aristide vuelve al poder en el 94, ya vuelve en unas condiciones preconcebidas que no dependen de él, porque él era independentista y tenía una línea diferente a la influencia de los Estados Unidos, pero como es por la política norteamericana. También estuvimos escuchando de su propia música y de su propia tradición el mundo de los Rastafaris, toda la herencia desde Jamaica de Haile Selassie, la música que se dio a conocer por Bob Marley, pero que es un movimiento muy anterior y que cuenta toda la dignificación de un pueblo a partir de la figura del emperador Selassie y a partir de su mirada frente a lo que ellos consideran la Babilón, de la exclusión del mundo donde han tenido que vivir y del esfuerzo de dignidad histórica que significa este movimiento. Rasta, we no more war. Vimos también la ruptura de un sueño, la caída de la Unión Soviética, el periodo especial, la nostalgia, la crisis de los balseros, todo lo que significaba para Cuba tener que replantear toda su realidad, la cantidad de gente que se ha venido yendo en el periodo especial y la nostalgia tan terrible que les ha producido el tener que dejar su sueño y su isla. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza. Soy yo, quien recoge lo que tú no comes, soy yo, quien
dejando mis cojones con tu... A lo largo de todo este tiempo vimos historias de descubrimientos, vimos historias de rutas, estuvimos con los taínos, con los caribes, con la llegada primero del Imperio Español, luego de los imperios ingleses y franceses y las diferentes dominaciones y las diferentes culturas y lenguas que se hablan en la isla, la llegada de todos los pueblos africanos, cómo trajeron sus dioses y su música, los procesos de relevo de hegemonías en la región, los procesos de independencia, los procesos de especificación cultural de cada una de las islas, sus dictaduras, sus grandes escritores, sus grandes hombres como José Martí. Vimos todas las referencias históricas, lo mucho que ellos han influido en nuestra propia percepción del mundo, cómo a través de Puerto Rico y a través del fenómeno de la salsa toda América Latina se identifica con ellos, cómo a través de José Martí se empezó todo un proceso de pensar como latinoamericanos, cómo a través de cada una de estas historias se ha tejido nuestra propia historia, ahí asomándose al mar de las Antillas, a través de las rutas que ellos han sido, a través de los cambios que ellos han experimentado, a través de la música que nos han legado, a través de las revoluciones que han hecho, de las crisis que han vivido, a través de todas esas historias hemos visto cuán diversos, cuán heterogéneos, cuán ricos y cuán maravillosos son estos pueblos que son tan cercanos a nosotros y que sin embargo en algunos aspectos han permanecido tan desconocidos. Vimos la realidad haitiana, la primera, la precoz en toda independencia, ahora enfrentando uno de sus momentos de crisis en el mundo del Caribe. Vimos todas estas historias, vimos la literatura, vimos Les Amalima, vimos a todos aquellos Carpentier, su descripción de la ciudad de las columnas, todos aquellos escritores del Caribe que nos han dado una imagen absolutamente grandiosa de su historia y de la nuestra. Entonces, con todos estos recorridos, con todas estas historias, con los tiempos de los piratas, de los bucaneros, con toda la cantidad de galeones hundidos y tesoros escondidos, la leyenda de Port Royal hundido bajo las aguas, las historias de las bases y las hegemonías, las religiones de la santería y del vudú, las historias culturales de estos pueblos, sus luchas por la libertad, el mensaje que pudo para ellos la Revolución Francesa, la inspiración que fueron en el momento de la Guerra Fría los procesos de la Revolución Cubana, todas esas historias que se vieron a lo largo de este tiempo nos han acompañado y nos han ayudado a imaginarlos a ellos y a imaginarnos a nosotros. Entonces, desde las historias del Caribe, desde las rutas, desde los descubrimientos, desde las épocas en que se creía que habían llegado a Catay y a Zipango, hasta las rutas específicas de cada uno de estos pueblos, con sus esplendores, con sus miserias, con sus tragedias, con su aporte a la cultura, con su literatura, con su música, con su alegría, con su belleza, con sus paraísos y con sus búsquedas de un destino propio, a lo largo de toda esta serie, estuvo en las aguas del Caribe, en los tiempos de las Antillas Mayores, en la narración Diana Uribe, en la asistencia técnica Yesid Rodríguez. Con esto terminamos el Caribe y la próxima vez nos vamos para otra historia en otro lugar del mundo.